Esta noche nos acompaña Felipe Criado, profesor de investigación del CSIC en Galicia y recién nombrado presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos. Si no me equivoco, Felipe, muy buenas noches. Buenas la noches. Segunda más importante. La segunda más numerosa, sí, la segunda más significativa. Y una asociación a la que llegas en un momento vital, entiendo, para el futuro de la institución, pero también del campo en el que trabajas, que es la arqueología, un momento de ebullición, de mucha tecnología, digamos, al servicio de esa profesión, pero también en un momento en el que los números económicamente no acompañan. No, en términos de la asociación tenemos suerte con los números, porque la situación económica de nuestra asociación después de 22 años de vida es... La salud de vuestra casa está bien. Está muy saneada, afortunadamente, pero claro, los números no acompañan nada, las grandes cifras, el escenario macroeconómico no acompaña nada en lo que es la potenciación de la labor arqueológica, de la consolidación y preservación y valorización patrimonial, no acompaña nada, y no acompaña nada en la consolidación del empleo, en la actividad en general. Tenemos, por lo tanto, grandes retos, es cierto. La arqueología está viviendo un momento, yo diría casi que esto lleva 10 años y sobre todo los últimos 5 años, de una efervescencia interesantísima. Estamos dando un salto adelante tremendo. Esto pasa a veces en la historia de cualquier disciplina, hay ciertos momentos que se dan saltos significativos. Ahora, después de bastantes años que las cosas habían permanecido relativamente paradas, estamos viviendo un gigantesco salto adelante, muy ilusionante, muy emocionante. Pero al mismo tiempo este salto coincide con un momento en el que desde la sociedad, desde el entorno comunitario, desde las personas, desde la ciudadanía, se están planteando a su vez retos mucho más importantes al patrimonio, a la arqueología y en general a la ciencia. Felipe, estos días en todas las páginas de los periódicos, de los medios de comunicación, ha estado en primera línea de fuego, y nunca mejor dicho, por desgracia, la pérdida, la destrucción de patrimonio como consecuencia de un conflicto como el sirio. Muchas veces miramos hacia afuera y quizás cometemos el error o el pecado, entre comillas, de no cuidar lo que tenemos más cerca, lo nuestro. ¿Cuál dirías que es el estado de salud del patrimonio arqueológico gallego hoy por hoy? Bueno, déjame hacer primero una precisión. Lo que está pasando en Siria es trágico. Esto hay que reconocerlo y decirlo y aprovechar además que uno está en los medios para que se tome conciencia de ello. Es trágico. De hecho, en la reunión ahora última, en la que fui elegido de la Asociación Europea de Arqueólogos, guardamos en la ceremonia inaugural un minuto de silencio por Khaled Assad y por otros muchos compañeros que están pasando penalidades o incluso siendo torturados. Esto es dramático, pero lo cierto es que nos recuerda que la relación social con el patrimonio no siempre es fácil, tiende a ser conflictiva, porque sobre el patrimonio se negocian, se constituyen identidades, se constituyen estrategias políticas, sociales, unos grupos se enfrentan con otros tomando el patrimonio como terreno y campo de juego. Y esto le da al patrimonio una dimensión adicional problemática, que sin embargo es interesante reconocer y tomar en cuenta, porque bien diagnosticado incluso puede servir para trabajar mejor con el patrimonio. ¿Y en el caso de Galicia, Felipe? En el caso de Galicia, la verdad, no tenemos evidentemente problemas como el sirio, pero seguimos teniendo un problema de destrucción sistemática de patrimonio que, a pesar de todo lo que hemos avanzado en términos de arqueología preventiva, de control de obras públicas y de promoción, inmobiliaria y crecimiento urbano, planeamiento en general, seguimos teniendo ese problema en el ámbito rural con claridad, porque hay muchísima acción, por ejemplo, la repoblación forestal, que incluso cuando la quieres controlar está generando impactos que a veces sencillamente no se documentan porque no se conocen sobre el patrimonio. Al lado de ese problema está un problema que es consustancial a nuestras sociedades, que es que a pesar de todo el atractivo que tiene la arqueología, que tiene el patrimonio, que tiene los yacimientos, para la gente, creo que no conozco a nadie que no le guste visitar un yacimiento arqueológico. A pesar de eso, tenemos muchísimo que hacer todavía para que la tremenda potencialidad del patrimonio arqueológico gallego se incorpore de forma activa a los procesos cotidianos
de forma que la gente se relacione con él de forma natural. Claro, pero supongo que facilitar el acercamiento, la democratización, por así decirlo, del acceso a todos esos monumentos, a ese patrimonio nuestro, también redundaría en un mayor grado de sensibilización, ¿no?, de las personas hacia la importancia de cuidarlo, ¿no?, el que no se sientan tan lejos de lo que también es suyo. Sí, y además esto redundaría en un incremento del valor social, inclusive del valor económico, de la rentabilidad económica del patrimonio, que puede coadyuvar a todos estos procesos con los que hoy nos llenamos muchas veces la boca hablando de desarrollo sostenible, de sostenibilidad del medio rural, de las comunidades rurales, y tenemos en el patrimonio un sector potencial que, sin embargo, no estamos para nada utilizando debidamente. Sé que es difícil elegir una, pero ¿cuál dirías que es la joya de la corona, arqueológicamente hablando, en nuestra comunidad? Muchísimas. Sí, muchísimas, que depende de la sensibilidad con la que quieras identificarla. Por ejemplo, es indudable que Baroña tiene un atractivo que raya casi en lo místico, pero es indudable asimismo que ese atractivo, esa fortaleza la tiene muy claramente el Castro de Santa Trega, na Guardia, pero es indudable que las grandes cámaras megalíticas como Dombate reconstruidas o Aseitos, que ofrece una versión distinta de lo que es una cámara megalítica no intervenida por un proceso importante, interesante, a lo mejor para algunos demasiado artificial o demasiado agresivo de reconstrucción, también tienen, digo, estas cámaras megalíticas para la gente. Y por supuesto los petrolíferos. Tu postura sobre cómo se afronta la rehabilitación, pues, de dólmenes que se encuentran o de mamuas, ¿cuál es tu criterio a seguir? ¿Respetar al máximo el entorno, no actuar lo menos posible sobre esos restos? Yo creo que el criterio hoy tiene que ser que las cosas sirvan a la comunidad, que acojan un uso que permita que la gente, empezando, de hecho, por el vecindario inmediato, pero a continuación, hoy cuando hablamos de comunidades hay que hablar de comunidades cada vez más ampliadas, de círculos más amplios. Ya la comunidad no es solamente una comunidad local. Todo hoy hace, empezando por los grandes medios de comunicación y las redes sociales, que podamos hablar de comunidades, pero de comunidades ampliadas. Es decir, hay muchos niveles de comunidad. Todos esos niveles de comunidad, lo importante es que tienen que vivir el patrimonio, encontrarse con él y contribuir a darle nuevos usos. Cuando el patrimonio se usa, se preserva mejor y se valoriza más. Si el uso a veces genera distorsiones considerables en el patrimonio, bueno, pues es algo que hay que prever y matizar, pero es menos grave que haya un deterioro por un uso que haya un deterioro por desconocimiento o mala praxis. ¿Mantienes, Felipe, que lo que conocemos es en todo caso una mínima parte de lo que hay, que queda muchísimo por descubrir? Sí, totalmente. Y además, esto podría tomarse desde un punto de vista pesimista, pero yo creo que más bien es ilusionante. Creo que nunca terminaremos de conocer ni todo lo que hay, y sobre todo, incluso aunque conociéramos todo lo que hay, todo el patrimonio existente, toda la catalogación de yacimientos de una región determinada, lo que nunca terminaremos es de conocer qué significaban, qué sentido tenían, qué pasaba en relación con ellas. Nos quedarán historias por contar, las microhistorias de las personas concretas, de los hombres, mujeres o niños que interactuaban con esas cosas. Eso es, como digo, en parte algo que suena a pesimismo, ¿no? O pesimista, pero al mismo tiempo es tremendamente ilusionante a la hora de trabajar. Felipe, al margen de los hechos objetivos, ¿hay que ponerle mucha imaginación a una ciencia como la arqueología? ¿Hay que ser muy soñador para reconstruir cómo fuimos, cómo vivimos, cómo éramos? Sí, pero en el buen sentido. Mi padre, que era artista, siempre nos decía, para empezar a los hijos, y después a su alumnado, a sus alumnos y alumnas, nos decía que la imaginación es importante para todo, porque es lo único que te permite generar hipótesis, ver lo que no hay, hacerte preguntas y, por lo tanto, entonces buscar respuestas. Entonces, claro que hay que poner imaginación, pero una imaginación constructiva, una imaginación, si quieres, positiva, es decir, no una imaginación fantasiosa, un realismo fantástico que nos lleve a inventar historias y a pretender que esas historias sirven solo porque es la mejor que se nos ha ocurrido. No, la imaginación sirve para ser capaz
de generar conjeturas, para convertir esas conjeturas en hipótesis y para después buscar los métodos, metodologías, las tecnologías que nos permiten generar los datos necesarios para poder comprobar esas hipótesis. Todo eso necesita de la imaginación. Hablábamos antes, Felipe, de los factores ambientales que pueden afectar al deterioro, a la conservación de nuestro patrimonio, de esa construcción de infraestructuras, de la mano del hombre, incluso del cambio climático, ¿por qué no? Y hablábamos del conflicto sirio. ¿Cuál dirías que ha sido el acontecimiento histórico, bélico o no bélico, de cualquier tipo, que ha hecho más daño al patrimonio arqueológico de la humanidad? Lo que está pasando ahora mismo desde el 11M con el patrimonio del Próximo Oriente Asiático es muy grave y posiblemente en términos absolutos sea de una tasa que nos ha dado antes. Hay de hecho algunos estudios en el ámbito de lo que llamamos los estudios críticos de patrimonio. Hay algunos especialistas que ya han empezado a ver que las relaciones destructivas que se han puesto en marcha, sobre todo comunidades arrastradas por el fundamentalismo islámico, el tipo de relación destructiva que han puesto en marcha con el patrimonio es una aplicación por primera vez, y esto sería lo novedoso, pero de algo que sin embargo no es en absoluto novedoso, que son las técnicas de destrucción masiva, de exterminio masivo, de genocidio, que ya habían puesto en marcha las grandes dictaduras, empezando por los nazis. Pero aplicadas en este caso al patrimonio, porque es la memoria, porque es el repositorio de los valores de comunidades a las que se quiere destruir, etcétera, ¿no? Ahora estamos viviendo, claro, el progreso humano genera que también la capacidad de destrucción que tengamos sea mayor que nunca. Claro. Y ahora mismo, bien como consecuencia de estrategias intencionales como esta, político-ideológicas, o bien como consecuencia de estrategias también intencionales, de crecimiento económico descontrolado, que no tienen la mínima conciencia hacia lo que es un auténtico desarrollo sostenible. Que yo creo que podemos definir el desarrollo sostenible como aquel que concilia los derechos de todo lo que existe. Y los derechos de todo lo que existe seguir existiendo. Hablemos de personas, hablemos de patrimonio, hablemos de naturaleza o hablemos de animales. El derecho de lo que existe seguir existiendo. Un desarrollo, una sociedad supertecnificada como la nuestra y llevada, además, por ideologías de maximización económica y maximización del beneficio, que no tiene ningún otro tipo de frontera, de límite, tiene hoy por hoy una capacidad destructiva como jamás antes ha tenido la humanidad. Afortunadamente esos avances y esa tecnología aplicada a, por ejemplo, la conservación de nuestro patrimonio también tiene su parte positiva, su parte buena. Vosotros tenéis tecnología en el CSIC aplicada precisamente a estos campos, y hace poco leía que presentabais también un proyecto para, con drones, ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de Nepal. Este fue un caso de estudio que se presentó en un congreso que nuestro instituto, en concreto nuestro compañero César Parcero, organizó en Santiago de Compostela la semana pasada, un congreso internacional sobre tecnologías de inspección no invasiva en arqueología. Es decir, el problema de este congreso era cómo los arqueólogos y arqueólogas pueden ver lo que hay sin necesidad de excavar. Y la sorpresa, precisamente, que a gran cantidad del público les llamará muchísimo la atención, frente a la idea dominante de que la arqueología es excavar, es que podemos hacer y debemos hacer cantidad de cosas sin necesidad de excavar. Y esto involucra, esta es la parte buena precisamente que comentabas antes, claro, que en este momento la arqueología experimenta un proceso muy fuerte de crecimiento porque existen toda una serie de tecnologías que se están transfiriendo desde otros ámbitos disciplinares y que no solo se transfieren y aplican a arqueología, sino que cuando llegan a la arqueología, en la arqueología se les da una vuelta de tuerca y se perfeccionan o incluso se generan tecnologías nuevas. Y estas tecnologías tienen, como yo digo, una grandísima ventaja, incluso en términos metafóricos, en términos, digamos, de imagen social, que es que nos recuerdan que lo que podemos ver es mucho más de lo que habitualmente vemos. Estamos muy limitados por nuestra visión. Por nuestros sentidos. Y déjame que comparta contigo, Felipe, y con nuestros espectadores un ejemplo de todo lo contrario, lo que no debemos hacer. Lo vimos hace poco en CEA, en Concello Ourensano,
digamos, una utilización. Ahí estamos viendo el antes de 2008, los restos de una mamua hallada en Cea, y el después de 2015 es un merendero que se puso allí justamente encima de la mamua. Ejemplo de atropello, digamos, contra el patrimonio tristemente habitual. Bueno, no solo en Galicia, en todas partes, entiendo. No conocía el caso, creo, por lo que acabo de ver ahora mismo, que ocurrió, saltó a la prensa estando yo fuera, no lo conocía. A ver, yo creo que es un ejemplo, primero, en parte de lo que no se debe hacer, para empezar, pero en segundo lugar, es un ejemplo más de la dificultad, pero al mismo tiempo de la necesidad de intentar conciliar el uso social, claro, la demanda. Es decir, esta gente quería hacer un merendero, tenía una necesidad por lo que fuera. Bueno, tendríamos que haber sido capaces de articular los recursos para poder conciliar los dos usos. Y lo mejor y más bonito habría sido tener el monumento megalítico al lado con el merendero. Y poder disfrutarlo mientras te tomas un bocadillo. Le daría nuevos valores, le daría una nueva valoración, un nuevo aprecio. Felipe Criado, no tenemos tiempo para más, pero ha sido un auténtico placer compartir contigo esta conversación. Muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias a vosotros. Nos marchamos, como cada noche se quedan con Vía V. Volvemos mañana viernes para terminar la semana, como siempre, a las 9 menos 5. Adiós.